Muy bien, continuando con la clase de hoy, con el tema agua, específicamente agua fría, repasamos un poco lo que es la conexión domiciliaria. Como pueden apreciar en esta diapositiva, desde la cañería de distribución, que se encuentra normalmente bajo la vereda, se conecta mediante una férula un caño que antes era de plomo, como dice acá esta vieja imagen, caño de plomo, pero que actualmente es de polietileno, usualmente polietileno K10. Y así llegamos, como pueden observar en esta imagen antigua, relativamente antigua, había una caja más pequeña donde estaba la primera llave de paso maestra, que es la que les mostré. Y luego de esa llave de paso maestra se instala el medidor, todo en la vereda, en este caso en dos cajas en forma separada. Bien pudo haber sido porque ya estaba la llave maestra instalada y luego simplemente se colocó el medidor. O si no, como en el caso de mi vivienda, acá en esta fotito que está arriba a la izquierda, en una misma caja se encuentra la llave de paso maestra y a continuación el medidor dentro de una misma caja, que a lo mejor hay muchas veces que no es una caja, sino que es simplemente un marco que se coloca en la vereda, a nivel del solado de la vereda, un marco con su tapa, simplemente eso, ¿no? Y luego debajo está el contrapiso de la vereda y la tierra. Como pueden observar en esta foto, hay tierra dentro, eh, porque no es una caja cerrada, por así decirlo, sino solamente un marco con la tapa. Nada. Bueno, acá en la parte inferior de la diapositiva y en la parte central inferior pueden ver un corte de lo que es la llave de paso maestra, ¿no? Eh, y el agua circula en esta foto desde la derecha hacia la izquierda, de modo que ingresa por esta parte de la llave, por esta cañería, ingresa acá la llave y luego desde abajo empuja esta válvula, ¿sí? Que se denomina válvula suelta. Al empujar esa válvula hacia arriba, pasa el agua, vuelve a cambiar de dirección y continúa su camino hacia el medidor. Esta válvula suelta eh, puede ser aprisionada hacia abajo mediante este vástago al girar eh, sobre marco acá, o sea, el volante superior tronco piramidal. Al cerrarse esto, se puede cerrar, forzar el cierre del paso del agua, ¿sí? Y al abrirse, al aflojarse, entonces permite que el agua empuje la válvula hacia arriba e ingrese a la vivienda, ¿sí? La ventaja de este sistema de válvula suelta es que si hay un corte de agua en la red de distribución, la válvula cae, obstruyendo el paso del agua del interior de la vivienda que quisiera retroceder. Y de esa manera, lo que se logra es evitar potenciales, potenciales infecciones o contaminaciones de la red a causa de problemas que puedan existir dentro de la vivienda.
acá abajo a la derecha hay un corte de lo que sería la férula, ¿no? Y de qué manera se suele colocar unos elementos para producir la perforación del caño que se hace con una pieza férula que permite el paso del agua, como pueden observar ahí horizontalmente, pero hacia arriba, inmediatamente se saca el elemento que perfora el caño y se coloca un tapón para de esa manera evitar que se continúen produciendo, que se produzcan pérdidas por ese lugar. Esa férula tiene dos abrazaderas eh, que, que comprimen el caño en ese lugar mediante unos bulones laterales, y en la parte superior la montura tiene una goma o neopreno en la parte inferior que presiona sobre el caño de plástico y de esa manera logra la hermeticidad y evita que el agua circule hacia afuera. Bien. Los tipos de llaves, aunque nos podemos encontrar en el mercado, son las llaves de válvula suelta, de las cuales hablamos bastante esta mañana, con la ventaja que el agua no puede retroceder, y la desventaja de que produce una gran pérdida de carga. Es decir, el agua tener que cambiar de dirección bruscamente un par de veces en ese lugar, produce una pérdida de carga importante, una pérdida de presión. Por otro lado, tenemos las llaves que se denominan llaves esclusa, de las cuales tenemos subtipos, por ejemplo, la llave esclusa tipo guillotina, que es esta, que pueden observar acá, que tiene un volante que mueve un vástago y ese vástago hace que se mueva este disco que pueden observar acá, en este caso es de bronce, y al girar el volante se va elevando el vástago, como pueden ver, permitiendo la apertura total de la llave, y de esa manera tiene mucho menos pérdida de carga que en el caso de las válvulas sueltas, como pueden ver. Lo que esta llave, la otra característica que tiene esta llave es que obviamente el paso del agua se realiza en los dos sentidos indiscriminadamente, en un lado o en el otro. Puede pasar en los dos sentidos. ¿Sí? Lo que yo he notado en la práctica, en la vida profesional, es que si no es de buena calidad esta llave, puede traer problemas. Este sistema de vástagos eh, que se ponen en funcionamiento de esta manera, en algún momento me trajo problemas en algún tanque de agua. Exactamente, Nahuel. Este tipo de llave de paso no es permitida en la situación de llave de paso maestra. Tampoco en llave de paso general, que es la primera que ocurre al ingresar a la vivienda, la primera llave de paso al ingresar a la vivienda. Tampoco hay. En los demás casos sí pueden ser utilizadas. Por ejemplo, es una buena medida que cada local húmedo, baño, cocina,
lavadero, toilet, tenga su propia llave de paso. ¿Para qué? Para que si existe algún problema en alguno de los artefactos dentro de ese local húmedo, uno lo pueda eh, solucionar simplemente cerrando una llave de paso y sin dejar fuera de servicio todas las demás dependencias eh, de la vivienda, ¿no? Sin dejar los demás grupos húmedos sin agua. Entonces, en ese caso, en, esa, en esos locales húmedos se podría colocar este tipo de llave de paso. Si bien yo recomiendo mejor utilizar las esféricas como esta, ¿ven? Fíjense, estas llaves de paso, también llamada de media vuelta, aunque en rigor sería de un cuarto de vuelta, porque gira un cuarto de vuelta nada más. Cuando la palanquita está alineada con la llave, la palanca alineada con la llave, entonces quiere decir que está habilitado el paso del agua por la misma. Cuando la palanca se encuentra en posición perpendicular al artefacto, a la llave, entonces la llave está bloqueando el paso del agua. En este caso, estas llaves esclusas tipo esférica tienen una, eh, una pequeña esfera, perdón, que tiene un orificio que coincide con el diámetro de la cañería, por lo tanto, su pérdida de carga es mucho menor. Además, su accionamiento es más simple también con respecto a la tipo guillotina, es más simple y produce menos desgaste, por lo tanto, suelen ser más confiables. En este caso, esta llave es metálica, de 1 pulgada de diámetro, y también muy utilizadas son del mismo tipo, esférica, como pueden observar, esférica, pero de plástico, ¿sí? De polietileno. Como pueden ver, ahí coincide el volante con la dirección de la cañería y la dirección de la llave, entonces está abierta, y si la coloco perpendicular, ahí estará cerrada. Y adentro tiene también una pequeña esfera de plástico que gira junto con el volante. ¿Tá? Estas son muy utilizadas y estas son económicamente más convenientes que las metálicas. Sí, Cristian, en realidad un cuarto de vuelta figura acá. En realidad en el mercado se la conoce como de media vuelta. ¿Sí? Yo debería cambiar acá en la diapositiva porque se conoce en el mercado como de media vuelta. O sea, si van a una ferretería no piden una llave de un cuarto de vuelta, sino de media vuelta. Pero nosotros es por si alguien me dice algo, pero media vuelta, esto es un cuarto. Sí, es cierto, es un cuarto, no es media vuelta. Las de media vuelta pueden ser esféricas o pueden no ser esféricas, sino que en vez de la esfera esta, tiene un tronco cono invertido. Esas fueron las primeras que salieron de media vuelta, las que tienen un tronco cono invertido. ¿Sí? Y por eso esas son las llamadas de media vuelta. ¿Mm? A ver, acá no se aprecia bien la de media vuelta.
¿no? Yo voy a tratar de conseguirles. Y las esféricas sí son esta misma que yo tengo en la mano, que ya están viendo ustedes. Pero las de media vuelta, las esféricas también son de media vuelta, ok. Pero las que se llaman solo de media vuelta, en realidad tienen un tronco cono acá eh, invertido que gira, ¿no? Y el paso que genera no es un círculo, como en este caso, sino es una figura así como un trapecio, sería el paso. ¿Mm? Es diferente. Yo acá, esa justo no tengo acá, voy a ver si consigo. Acá tenemos una canilla, ¿no? Que también hoy en día se usan canillas que son con esclusas esféricas, como esta canilla común de jardín que tiene un pico manguera, ¿no? Bueno, estas también suelen venir así también y suelen venir de plástico también. Bueno, pero estábamos en llave de paso. Sí, es una llave de paso la canilla, es cierto, pero estamos en llave de paso. Y luego hay un tipo especial de llave que se llama llave de limpieza y que se suele utilizar en los tanques, ya sea tanque de reserva, elevado o tanque de bombeo. Y después y son más simples, ¿no? Con un volante mucho más simple, que es una simple barrita metálica, y que se utilizan en esos lugares. Porque las llaves de paso, eh, no traje acá, pero, por ejemplo, dentro de un baño, de un toilet, a la vista, no se suele colocar una llave de paso que tenga un volante de este tipo, un volante así rústico. Si es una vivienda de familia, ni siquiera se utiliza de este tipo, ¿no? Si es un lugar público, un establecimiento educativo, por ejemplo, un aeropuerto, a veces, eso se utiliza este tipo, ¿no? Pero tiene que ver más que nada con la arquitectura. Normalmente no se utiliza este tipo de llave de pasos dentro de un baño de una vivienda de familia. Se utiliza las que tienen un volante tipo guillotina y que viene, después lo voy a mostrar, voy a conseguir una con una campana. Y los volantes, hay muchos tipos de volantes, ¿no? Fíjense ustedes lo que tienen en sus casas. Pueden tener un volante en cruz, por ejemplo, cromado, pero si no vienen algunos que son unos cilindros. En fin, hay una gran variedad de estilos en cuanto a los volantes para las llaves esclusas que tienen que ver con el estilo de los baños, probablemente, para combinar con la grifería. La grifería son los artefactos que permiten el control de la salida o no del agua en los artefactos. A eso se le llama grifería. O sea, las canillas, llaves, válvulas de inodoro, todo eso es lo que se denomina grifería. Entonces, en los baños hay una llave de paso, pero que suelen ser más coquetas, digamos, ¿no? Y ahí entra una gran cantidad de posibilidades. ¿Está? Bueno, en el caso de una vivienda común, probablemente la cañería, luego de ingresar a la vivienda y pasar por la llave de corte general y una cañería de servicio, continúe eh, su trayectoria hasta llegar al tanque de reserva, ¿no? Que se encuentra en la parte superior de la vivienda, arriba del techo, probablemente, puede estar inclusive oculta dentro del techo, pero normalmente está en la parte alta
conservando una distancia mínima más o menos de 2 metros con respecto a la salida más elevada, por ejemplo, una ducha en planta baja, una ducha en planta alta, pero si vemos un esquema un poco más completo, antes de llegar al tanque de reserva, un edificio, por ejemplo, eh, puede llegar a tener un reservorio en la planta baja o subsuelo, donde acumula el agua para luego elevarlo al tanque de reserva. Ese reservorio tiene el nombre de tanque bombeo y tiene algunas características, ¿sí? Por ejemplo, su ubicación. La ubicación tiene que ser en un lugar donde aseguremos de que por lo menos en gran parte del día este, haya presión suficiente de agua para que se pueda cargar ese tanque. O sea, puede estar en planta baja, puede estar en subsuelo, inclusive en una oportunidad, en un trabajo que hice para un edificio, eh, me dijeron que lo ponga en el primer piso. Y había buena presión de agua en ese lugar, entonces puse el tanque de bombeo en el primer piso. ¿Por qué? Bueno, porque había roca como suelo en ese lugar, entonces no iban a hacer subsuelo porque era muy caro. Y porque la planta baja es el lugar de mayor renta de un edificio. ¿Sí? Un edificio en altura, la superficie que mayor valor tiene es la de planta baja. Por eso ahí es donde se suelen hacer los locales comerciales, por ejemplo, ¿no? Para alquilar. Luego, otro lugar, otra planta que le siguen valores, primer piso, y luego del segundo piso para arriba, excepto que tenga una vista extraordinaria, ya los valores disminuyen bastante. Por lo tanto, me pidieron que la planta baja no sea ocupada por el tanque de bombeo. Y como subsuelo no había, me pidieron que sea en el primer piso. Bueno, en ese caso fueron instalados los tanques de bombeo en el primer piso. Si no, pueden estar en planta baja, por ejemplo, bajo una escalera, en algún lugar que se debe combinar con el arquitecto, con el propietario, ¿no? O bien pueden estar en el subsuelo. Entonces, se ingresa al edificio con el cañón de agua y luego se dirige hasta el subsuelo. Bien, esas serían las ubicaciones del tanque. Por otro lado, ¿de qué materiales se pueden fabricar o comprar los tanques? Se pueden hacer in situ, por ejemplo, de hormigón armado, ¿no? Cuando ya tienen cierta importancia. Eh, o también se lo puede fabricar in situ a la albañilería, es decir, con ladrillos puestos, revocando interiormente, un revoque grueso, revoque fino, y luego una pintura especial para que tenga contacto con el agua, lo mismo con el hormigón armado. Los tanques de hormigón armado no son el hormigón armado y el agua adentro, sino que se lo revoca internamente y después encima se le coloca toda una pintura interna eh, que es el producto, que es la superficie va a estar en contacto con el agua, ¿no? Para que no se contamine, y además se le va creando una serie de capas de impermeabilización, ¿sí? Eh, Luego se usaron mucho tiempo y se usan también los de fibrocemento, que es esto que pueden ver acá, ¿no? Que tienen de distintas capacidades, como pueden ver ahí en el mercado, en esa marca por lo menos de 50 hasta 1000 litros, y aparece también los diámetros que corresponden a cada capacidad y su altura. Bien, eso es muy importante a la hora de elegir el tanque, porque se puede decidir si se va a colocar
un solo tanque de bombeo en el lugar o se van a colocar varios, ¿no? Un solo tanque de gran capacidad o varios de menor capacidad. Ya últimamente no se está utilizando tanto una cisterna de hormigón armado, ¿no? Un tanque de hormigón armado como tanque de bombeo. Ya se está optando más por usar tanques prefabricados, ¿no? Entonces, a veces es preferible colocar mayor cantidad de tanques de menor capacidad que uno solo grande. Acuérdense siempre que puede llegar a haber algún problema y puede llegar a ser necesario reemplazar algún tanque que está instalado o repararlo. Y entonces piensen cuando diseñan, a ver dónde voy a colocar ese tanque y cómo lo puedo sacar del edificio, cómo lo puedo reemplazar si tengo que hacerlo. Porque pueden no ser eternos estos tanques, ¿no? Pueden tener algún problema. Por ejemplo, en un policlínico que trabajé, aproveché así un lugar que tenía su rampa para ir de planta baja al primer piso, tenía una rampa larga, entonces debajo de esa rampa diseñé una serie de tanquecitos de 1000 litros, ¿no? Y de esa manera ocupé así todo ese espacio y dejé aberturas, porque no se veían los tanques, por supuesto, pero dejé aberturas para que si alguno tuviera un problema se pudiera sacar de ese lugar. ¿Sí? Imagínense, colocar un enorme tanque y después, ¿cómo hacemos si no podemos sacarlo? Bueno, hay que pensar en eso. En función de qué se elegirían uno o varios tanques. Y bueno, en función de, por ejemplo, cómo hago para mantener, para reemplazarlos. Por ejemplo, en qué lugar va a estar, ¿no? Si hago en un sótano, bueno, eh, por ahí en un sótano, en una cochera, en el sótano supongamos que hay cocheras, y una de las cocheras no. Una de las cocheras se reserva como espacio técnico, entonces ahí se puede colocar un solo tanque de una dimensión mayor, ¿no? Ese volumen de agua que se va a poner ahí va a surgir de cálculo, ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí debemos prever, después, si pasa algo, cómo saco ese tanque de ahí, cómo lo reemplazo, ¿no? Si viene un auto un día, lo golpea, qué sé yo, ¿cómo reemplazo ese tanque? Y si no, si tengo lugares más pequeños, entonces eh, es preferible colocar mayor cantidad de tanques de menor capacidad. Bien. Lo de fibrocemento, los tanques de fibrocemento, tienen todo un tema de que ya no... Todavía se siguen fabricando y se siguen viendo en casas de Liproda, barrios de casas de Liproda, por ejemplo, sociales, con este tipo de tanques, ¿sí? Se siguen fabricando, eh, si bien son muy frágiles, son baratos, pero son frágiles. Y las tapas vienen sueltas, no vienen enroscadas en nada, son simplemente unas tapas, entonces hay que tener la precaución de atarlas. Pero claro, ahora estamos hablando de tanque bombeo y se supone que no están al aire libre, ¿no? Pero son bastante frágiles este tipo de tanques. En cambio, los de polietileno son realmente muy usados hoy en día, fueron avanzando en el tiempo, eh, fueron avanzando y primero eran de una sola capa, monocapa, luego se hicieron bicapa, y luego tricapa. Entonces la capa exterior protege al tanque de la radiación solar, si bien en este caso, si el tanque de bombeo tal vez no sea necesario, a veces sí. Eh, la capa del medio le da estructura, le da una capacidad mecánica al tanque para que no se deforme, para que permanezca en esa forma, para que resista la presión del agua desde adentro hacia afuera. Y la capa interior del tanque le da esa condición de
garantizar de que el agua no sea contaminada por ese producto. Esos son los últimos, los tricapas, son tanques de polietileno. Vienen con una buena tapa arriba que se enrosca, como pueden observar, se enrosca, y hay que tomar siempre la precaución de que adentro no haya ingreso de luz, ¿sí? El material tiene que ser totalmente opaco, la tapa cerrar herméticamente y no tiene que ingresar luz, porque si ingresa luz existe la posibilidad de que empiece la generación de microorganismos adentro en el agua, ¿no? Entonces tiene que estar oscuro, completamente oscuro adentro del tanque. Vieron que a veces dicen, bueno, sí, se voló la tapa del tanque, qué sé yo. Bueno, entonces entra claridad, entra luz solar y eso va generando la creación de, bueno, de distintos microorganismos contaminando el agua que contiene. Por eso tienen que estar siempre cerrados los tanques y siempre herméticos y sin ingreso de luz. Sin ingreso de luz. Bien, con el detalle de estos tanques, ya uno cuando Tinacos es una de las marcas, hay varias marcas, hay que tener cuidado cómo se los apoya, eh, dependiendo de la capacidad, que acá para este folleto, que en su momento obtuve, todos estos folletos se los pueden obtener de internet directamente, tiene capacidades de 400 hasta 2.750 litros. Fíjense, ¿no? Hasta 2.750 litros, ¿no? Y acá entonces aparece la altura y el diámetro de cada uno de esos tanques con distintas capacidades. Entonces ahí ustedes trabajan siempre diseñando con los productos que hay en el mercado, ¿no? Yo trabajo con esto todo el tiempo y cuando decido qué capacidad lo voy a poner, me fijo qué tanque hay en el mercado con esa capacidad y qué diámetro tiene y qué altura tiene. Entonces sí sé que en ese espacio arquitectónico que voy a designar para ese tanque, el tanque va a entrar, va a estar bien, ¿no? Por eso es importante no simplemente hacer en el plano un círculo y decir, acá va a estar el tanque de bombeo. No, ¿qué tanque de bombeo hay? Ya dibujarlo en escala. Entonces ustedes, cuando dibujan en escala, se dan cuenta, no, el tanque acá no entra, ni soñando entra. Es de la capacidad que uno quiere, ¿no? Entonces tengo que hacer otra cosa, tengo que poner dos tanques, o tengo que buscar otro lugar. En fin, el tema es, trabajen diseñando, teniendo en cuenta los materiales reales que van a utilizar, ¿sí? Ahí, por ejemplo, estos tanques, si bien pueden ser apoyados directamente sobre el suelo, en el caso de tanque de bombeo, ¿no? También pueden estar apoyados sobre perfiles metálicos, ¿no? Como los perfiles C o los perfiles U también, y para ciertas capacidades ya los perfiles no sirven. Por eso, acá en esta tablita, abajo a la derecha, aparece el tipo de montaje, donde dice que hasta 1.100 litros es posible utilizar montaje tipo 1, tipo 2, tipo 3, es decir, con perfiles metálicos o perfiles más unas paredes de mampostería o sobre una base plana, que puede ser una losa de hormigón armado, o una plancha de acero. Si se corta el video, 10 minutos de descanso y continuamos. Entonces, ese detalle de cómo apoyar hay que tener en cuenta según lo que el fabricante indica, ¿sí? Atento entonces a lo que el fabricante indica. Bien, esos son los más utilizados hoy en día. Vienen también unos de acero inoxidable, unos tanques de acero inoxidable, que son muy duraderos.